Clasificación de los plásticos. Según el monómero base en esta clasificación se considera el origen del monómero del cual parte la producción del polímero. Naturales son los polímeros cuyos monómeros son derivados de productos de origen natural con ciertas características como, por ejemplo, la celulosa, la caseína y el caucho. Dentro de dos de estos ejemplos existen otros plásticos de los cuales provienen. Los derivados de la celulosa son el celuloide, el celofán y el celón. Los derivados del caucho son la goma y la ebonita. Sintéticos son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el hombre, principalmente derivados del petróleo como lo son las bolsas de polietileno según su comportamiento frente al calor. Editar código. Termoplásticos. Editar código. Un termoplástico es un plástico que, a temperatura ambiente, es plástico o deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en un estado vítreo cuando se enfría suficiente. La mayoría de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, los que poseen cadenas asociadas por medio de débiles fuerzas van der Waals polietileno, fuertes interacciones dipolo-dipolo y enlace de hidrógeno, o incluso anillos aromáticos apilados poliestireno. Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestables en que después de calentarse y moldearse estos pueden recalentarse y formar otros objetos, ya que en el caso de los termoestables o termoduros, su forma después de enfriarse no cambia y este prefiere incendiarse. Sus propiedades físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias veces. Los principales son resinas celulósicas obtenidas a partir de la celulosa, el material constituyente de la parte leñosa de las plantas. Pertenece a este grupo el rayón. Polietilenos y derivados emplean como materia prima el etileno obtenido del crack o del petróleo que, tratado posteriormente, permite obtener diferentes monómeros como acetato de vinilo, alcohol vinílico, cloruro de vinilo, etc. Pertenecen a este grupo el PVC, el poliestireno, el metacrilato, etc. Derivados de las proteínas pertenecen a este grupo el nylon y el pelón, obtenidos a partir de las diamidas. Derivados del caucho son ejemplo de este grupo los llamados comercialmente pliofilmes, clorhidratos de caucho obtenidos adicionando ácido clorhídrico a los polímeros de caucho. Termoestables. Editar código. Los plásticos termoestables son materiales que una vez que han sufrido el proceso de calentamiento, fusión y formación solidificación, se convierten en materiales rígidos que no vuelven a fundirse. Generalmente para su obtención se parte de un aldehído. Polímeros del fenol son plásticos duros, insolubles e infusibles pero, si durante su fabricación se emplea un exceso de fenol, se obtienen termoplásticos. Resinas epoxi. Resinas melamínicas. Baquelita. Aminoplásticos polímeros de urea y derivados. Pertenece a este grupo la melamina. Poliésteres resinas procedentes de la esterificación de polialcoholes, que suelen emplearse en barnices. Si el ácido no está en exceso, se obtienen termoplásticos. Según la reacción de síntesis. Editar código. También pueden clasificarse según la reacción que produjo el polímero. Polímeros de adición. Editar código. Implican siempre la ruptura o apertura de una unión del monómero para permitir la formación de una cadena. En la medida que las moléculas son más largas y pesadas, la cera parafínica se vuelve más dura y más tenaz. Ejemplo. 2NH2C = CH2. CH2, 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 N. Polímeros de condensación. Editar código. Son aquellos donde los monómeros deben tener, por lo menos, dos grupos reactivos por monómero para darle continuidad a la cadena. Ejemplo. RCO más O. RCO más H2 o polímeros formados por etapas. Editar código. La cadena de polímero va creciendo gradualmente mientras haya monómeros disponibles, añadiendo un monómero cada vez. Esta categoría incluye todos los polímeros de condensación de caróteres y además algunos otros que no liberan moléculas pequeñas pero sí se forman gradualmente, como por ejemplo los poliuretanos. Según su estructura molecular. Editar código. Amorfos. Editar código. Son amorfos los plásticos en los que las moléculas no presentan ningún tipo de orden. Están dispuestas desordenadamente sin corresponder a ningún orden. Al no tener orden entre cadenas se crean unos huecos por los que la luz pasa, por esta razón los polímeros amorfos son transparentes. Semicristalinos. Editar código. Los polímeros semicristalinos tienen zonas con cierto tipo de orden junto con zonas amorfas. En este caso al tener un orden existen menos huecos entre cadenas por lo que no pasa la luz a no ser que posean un espesor pequeño. Cristalizables. Editar código.
Según la velocidad de enfriamiento, puede disminuirse enfriamiento rápido o incrementarse enfriamiento lento el porcentaje de cristalinidad de un polímero semicristalino. Sin embargo, un polímero amorfo no presentará cristalinidad aunque su velocidad de enfriamiento sea extremadamente lenta. Commodities editar. Editar código. Son aquellos que tienen una fabricación, disponibilidad y demanda mundial, tienen un rango de precios internacional y no requieren gran tecnología para su fabricación y procesamiento. De ingeniería editar. Editar código. Son los materiales que se utilizan de manera muy específica, creados prácticamente para cumplir una determinada función, requieren tecnología especializada para su fabricación o su procesamiento y de precio relativamente alto. Elastómeros o cauchos editar. Editar código. Los elastómeros se caracterizan por su gran elasticidad y capacidad de estiramiento y rebote, recuperando su forma original una vez que se retira la fuerza que los deformaba. Comprenden los cauchos naturales obtenidos a partir del látex natural y sintéticos. Entre estos últimos se encuentran el neopreno y el polibutadieno. Los elastómeros son materiales de moléculas grandes las cuales después de ser deformadas a temperatura ambiente, recobran en mayor medida su tamaño y geometría al ser liberada la fuerza que los deformó.